Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y es que tenemos noticias frescas y súper jugosas sobre Demet Özdemir. Si eres fan de las series turcas, de la moda, o simplemente te encanta estar al día de lo que hacen tus celebridades favoritas, quédate porque este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desgranar una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. Nadie me cree, ¿será Yaman y yo? Sí, han oído bien. Demet Özdemir ha soltado esta bomba y hoy vamos a analizar qué significa, a quién se refiere, y qué podemos esperar de todo esto. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Nos ayudas un montón y te aseguras de estar siempre al día. Bueno, entremos en materia. La declaración de Demet Özdemir, nadie me cree, será Yaman y yo, ha generado un torbellino de especulaciones en redes sociales y en los medios. Para quienes no estén familiarizados, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, conocida por sus papeles en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Ev Kaderindir. Ha conquistado corazones no solo por su talento actoral, sino también por su carisma y su estilo. Y cuando una figura de su calibre hace una declaración así, pues, todo el mundo se detiene a escuchar. Ahora, la gran pregunta, ¿a quién se refiere cuando dice Yaman y yo? La interpretación más inmediata y francamente la que más está sonando, apunta a Yaman Erdal, el personaje que interpreta a Atay Ulusoy en la serie Susluk Adlar. Atay Ulusoy es otro actor turco de gran renombre, conocido por series como Medcezir y Hakan, Muaf. La química entre Demet Özdemir y Atay Ulusoy en la vida real, o la posibilidad de que exista, es algo que ha alimentado muchísimos rumores. ¿Por qué dice Demet que nadie le cree? Esto sugiere que ella tiene una perspectiva o un conocimiento sobre una relación o una posible colaboración con Yaman Erdal que el público, o incluso algunas personas cercanas, no comparten o no perciben de la misma manera. Podría ser que ella esté sintiendo una conexión especial, o que esté vislumbrando un futuro profesional juntos, pero la gente a su alrededor, o sus seguidores, no ven esa posibilidad o la descartan. Una de las teorías más fuertes es que Demet Özdemir podría estar insinuando una futura colaboración profesional con Atay Ulusoy. Imaginen a estos dos talentos juntos en una nueva serie o película. Sería un bombazo, ¿verdad? La industria turca es conocida por juntar a sus estrellas más grandes para proyectos ambiciosos, y una dupla como Demet y Atay sería, sin duda, un éxito garantizado en taquilla y en audiencia. La frase nadie me cree podría referirse a que ella está trabajando en algo o planeando algo con Atay, pero la gente lo ve como algo improbable o simplemente no lo percibe. Quizás ella está al tanto de negociaciones, de un guión que se está desarrollando, o de conversaciones internas que aún no son públicas. Ella lo siente, lo ve venir, pero la comunidad de fans o los observadores externos, al no tener la información privilegiada, lo descartan o no lo toman en serio. Otra interpretación, quizás más personal, es que la declaración podría estar relacionada con su vida amorosa. Demet Özdemir, como muchas celebridades, es objeto de constante escrutinio sobre sus relaciones. Ha tenido parejas conocidas, y su vida sentimental siempre está en el ojo del huracán. Si bien la conexión más obvia y mediática con Yaman apunta a Atay Ulusoy, también es cierto que en el universo de las series turcas, los nombres de los personajes a menudo se vuelven sinónimos de los actores que los interpretan. Si Demet estuviera desarrollando sentimientos, o incluso una relación, con alguien llamado Yaman, y la gente no le creyera porque asumen que se refiere al personaje famoso, esto explicaría el nadie me cree. Sin embargo, dada la popularidad de Atay Ulusoy y la potencia de la pareja de nombres, la teoría de la colaboración profesional parece tener más peso en el contexto mediático actual. Pensemos en el poder de las redes sociales. Una frase así, lanzada en una entrevista, un post, o un comentario, se viraliza en segundos. Los fans inmediatamente empiezan a tejer sus propias teorías, a buscar pistas, a analizar cada movimiento de los actores. Esto crea una expectativa enorme. Si Demet realmente está planeando algo con Atay, esta declaración es una forma muy inteligente de generar anticipación sin revelar demasiado. Es un teaser perfecto. La frase nadie me cree añade un toque de intriga, casi como si ella supiera algo que los demás no, y está un poco frustrada o divertida por la incredulidad.
Lidad general. ¿Podría ser una estrategia de marketing? Absolutamente. En la era digital, el hype es una herramienta fundamental. Generar conversación, mantener a la audiencia enganchada, eso es clave para el éxito de cualquier proyecto. Si Demet y Atai están planeando una colaboración, una declaración como esta es el combustible perfecto para encender la chispa. La gente empezará a hablar, a especular, a desear que suceda. Y cuando finalmente se anuncie el proyecto, la expectación será máxima. Vamos a desglosar un poco más la psicología detrás de "nadie me cree". Este tipo de frases suele venir de una sensación de aislamiento en la propia percepción o conocimiento. Es como decir, tengo una intuición, una información, o una vivencia que va en contra de lo que percibe el resto del mundo, y eso me resulta desconcertante o incluso un poco frustrante. En el caso de Demet Özdemir, podría ser que ella esté experimentando una conexión profesional muy fuerte con Atai Ulusoy durante las conversaciones sobre un posible proyecto, y esa conexión sea tan palpable para ella que la impulse a pensar en una posible pareja profesional, o en una sinergia creativa. Pero al exteriorizarlo, se da cuenta de que esa visión es demasiado optimista o prematura para los demás, quienes lo ven solo como rumores de pasillo o especulaciones infundadas. La palabra Yaman en sí misma, como mencionamos, evoca inmediatamente al personaje interpretado por Atai Ulusoy. Si pensamos en Erkenci Kusi y Medcezir, ambas fueron producciones muy exitosas en su momento y consagraron a sus protagonistas. Una unión de estos dos talentos bajo el paraguas de una producción ambiciosa podría ser un evento cinematográfico de proporciones épicas en Turquía. La frase "será Yaman y yo" implica una dualidad, una especie de destino o colaboración que se proyecta hacia el futuro. Otra posibilidad, aunque menos probable dado el contexto, es que la referencia a Yaman sea una broma interna o un apodo cariñoso entre amigos cercanos, y la declaración se refiera a una situación personal en la que nadie cree que cierta relación o evento vaya a suceder. Sin embargo, dada la repercusión mediática de Demet Özdemir y la conocida figura de Atai Ulusoy, el análisis de las implicaciones profesionales es el más fructífero. ¿Qué podemos esperar entonces? Si esta declaración es una pista de una futura colaboración, debemos estar atentos a los anuncios oficiales de las grandes productoras turcas. Podría ser una serie de Netflix, una telenovela para alguna cadena importante, o incluso una película. La química visual entre Demet Özdemir y Atai Ulusoy, si bien no ha sido probada en pantalla, visualmente es muy atractiva. Ambos tienen una presencia escénica magnética y carisma suficiente para llevar cualquier proyecto a buen puerto. Por otro lado, si la declaración se refiere a un terreno más personal, pues solo el tiempo dirá la verdad. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y a veces, lo que parece obvio para el público, dista mucho de la realidad. Pero siendo realistas en el mundo del entretenimiento, las declaraciones tan llamativas suelen tener un trasfondo profesional. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir tiene la habilidad de capturar nuestra atención. Con cada movimiento, cada palabra, genera expectación y debate. Y eso, amigos míos, es el signo de una verdadera estrella. Su franqueza, incluso cuando se expresa de forma críptica, la hace cercana y fascinante. El hecho de que ella misma exprese que nadie le cree sugiere un nivel de autenticidad, como si estuviera compartiendo una pequeña vulnerabilidad o una convicción personal que los demás no logran captar. Para resumir, la enigmática frase de Demet Özdemir, "nadie me cree, será Yaman y yo", ha desatado un mar de especulaciones. La interpretación más fuerte apunta a una futura colaboración profesional con Atai Ulusoy, el actor que da vida al icónico personaje de Yaman. Ya sea que se trate de un nuevo proyecto de televisión o cine, o de algo más personal, la incertidumbre y la expectativa generada son palpables. Demet Özdemir, con su característico carisma, ha logrado nuevamente ponernos a todos a pensar y a desear ver qué sucede a continuación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que signifique la declaración de Demet Özdemir? ¿Apuestan por una colaboración profesional con Atai Ulusoy? ¿O tienen alguna otra teoría? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y de las series turcas.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos. Y de mantenerse al día con todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.